Y bienvenidas a todas desde aquí los Estados Unidos. Veo que Natalie también está, ella está un poquito más lejos que yo, Ah, pero bueno. de resto, sí, ella está 8 horas más al oeste en carro que yo. Entonces creo que ella toma el lugar de más lejana, pero de todas formas les agradezco mucho esta oportunidad de poder compartir con ustedes y de estar con ustedes en este día. Vamos a ver si puedo juntar mis diapositivas. Ayer funcionó, vamos a ver si funciona hoy, porque la tecnología cuando uno quiere no siempre hace lo que uno quiere. Así Así que es. veremos. Okay, ahora sí, pueden verlo y pueden oírme bien. Sí, perfecto, Diana. Bueno, este ha sido un tiempo un poco interesante para mí. Las últimas 2 semanas no he estado en mi casa, entonces he hecho muchas de mis preparaciones en camino y entonces lo he estado haciendo con mi tableta y no he tenido la computadora. Entonces anoche cuando regresé a casa, he estado rápidamente mirando y organizando la diapositiva, esperando que resultara bien. El motivo de mi viaje fue el matrimonio de mi hermanito menor el sábado pasado. Aquí está él con su esposa y esta es mi sobrinita, la hija menor de la hermana de ella. Ellos son los dos hijos de la segunda esposa de mi papá, Susana. Y fue una boda muy bonita. Todos disfrutamos poder compartir con familia después para mí fueron 2 años que no los había visto. Tenía planeado ir el año pasado en abril, pero en marzo ocurrió la pandemia aquí y todo se cerró, todos viajes quedaron cancelados y entonces no se pudo hacer. Para ustedes que conocen, este es mi hermano David, su esposa Hannah y su hija menor Abigail. Durante la recepción, y aquí para los que lo recuerdan, el hermano Guillermo, que ha viajado muchas veces a Colombia, dirigió muchos estudios de retiros intensivos y pude pasar el tiempo con él también durante el tiempo del matrimonio. Y para los que recuerdan a mis hijos bien chiquitos cuando vivimos en Colombia, Alistair aquí es el que tenía 7 años cuando nos fuimos de Bucaramanga, aquí con su esposa Jennifer. Y esta foto estoy con Alistair y Malcolm, mi otro hijo, el menor. Pudimos estar juntos también. Yo casi no los veo a ellos Se le fue el tampoco. audio, hermanita. Ah, La samaritana, vamos entonces a uno ahí. ver qué No, pasa. no, ahí está Está bien. bien, Está bien, hermano. está bien, Diana. Bueno, Ya No está bien. lo quitó otra vez. Ahora sí lo. Ahora sí está sin audio, Diana. Estaba con audio. sí, ok. Ahora sí, perfecto. Se está adelantando. Sí, entonces, cuando ustedes vieron a estos la última vez en persona, tenían 5 años y 7 años, así que ha cambiado un poquito. Para mí fue un deleite también este viaje, pasar tiempo con ellos, ya que Alistair y su esposa están viviendo cerca a mi papá, entonces yo no los veo mucho. Él está estudiando su posgrado, le falta un año para terminar su doctorado en física y después de eso, quién sabe a dónde lo lleva el Señor. Mi hijo menor vive a 3 horas de nosotros, en el mismo estado, pero a 3 horas siempre es un poco lejos. Entonces lo vemos más a menudo que otros familiares, pero
siempre hay que tener la intención de hacer un viaje así de largo. Bueno, sigamos ahora a nuestro estudio hoy. Nuestra mujer, Noemí. Aunque nosotras no vivamos en el mismo tiempo que ellas, no tengamos las mismas circunstancias en sí por el cambio de tiempo, el cambio de la temporada y todo así. Podemos siempre aprender de ellas, pues sus vidas tienen cosas similares a las nuestras y hay diferentes maneras en que podemos mirar sus ejemplos, como hemos visto ya en la charla de Yesenia y Mariana, de cómo aplicar cosas de sus vidas para las nuestras. Lo único que sabemos de Noemí es lo que está mencionado en este libro de Ruth, un libro bastante corto, solo tiene 4 capítulos. Y la parte de Noemí principalmente se encuentra en este primer capítulo, aunque hay menciones pequeñas en el resto de los capítulos, la mayoría está en este primer capítulo. Algunos piensan que el libro de Ruth fue escrito por el profeta Samuel en tiempos probablemente del reinado del rey Saúl o del rey David, porque menciona frases como en esos tiempos no había rey, mencionando que cuando estaba siendo escrito quizás ya tenía, y él también es el que piensan fue que escribió el libro de los jueces. Entonces, comencemos leyendo la primera parte del primer capítulo del libro de Ruth. En el tiempo en que los jueces gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí, y sus 2 hijos, Malón y Kelión, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Entonces, esto nos da el tiempo de cuándo fue escrito este libro. Toma lugar durante el tiempo de los jueces, que es el tiempo después de que Moisés sacó a los israelitas del pueblo de Egipto y Josué los llevó a la tierra prometida, pero antes de que comenzaron el tiempo de los reyes. En ese tiempo, el pueblo de Israel a veces seguía las palabras de Dios, a veces no los seguía. Y cuando no los seguía, llegaban dificultades, llegaban problemas, llegaban otros países a tomar control de su país, los subyugaban. Y dice al finalizar el libro de Jueces, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Era un tiempo en que no era un país unido, en que no servían a Dios de forma continua y seguido. Moisés les había prometido bendiciones si obedecían a Dios, pero también que habrían maldiciones si desobedecían. Estos están mencionados en Deuteronomio, los capítulos 28 al 30, si quieren leerlos después. Los primeros versículos de capítulo 28 de Deuteronomio dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, oyendo no implica solamente el oír, sino también el obedecer. Oímos las palabras del Señor y las obedecemos y recibimos bendiciones. Pero sigue en el versículo 15 y 22 del mismo capítulo. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy,
que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Entonces, esto nos muestra una situación bastante difícil de que si no obedecemos, si no seguimos las cosas de Dios, no van a pasar las cosas bien, vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas en la vida, vamos a enfrentar situaciones que sean bastante difíciles. Pero la última cosa que menciona el capítulo 30 de Deuteronomio es: sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Entonces, cuando estamos andando lejos del Señor, vienen los problemas, la gente alrededor venían, subyugaban o llevaban cautivos a los israelitas. A veces no era así el castigo de Dios, sino que venían enfermedades o sequías o plagas. Y también con eso es un tiempo de dificultades. Pero el propósito de todo esto es el arrepentimiento, el traernos de nuevo a reconocer que Dios es el Dios verdadero, el único Dios al que debemos servir, al que debemos obedecer. Entonces, mirando en la temporada de los jueces, cuando el pueblo fluctuaba, si usted lee ese libro, hay tantas ocasiones en que el pueblo deja a un lado lo que Dios les había pedido, hacen lo que desean. Venía un pueblo, los subyugaban, o venían las dificultades como las sequías, las enfermedades, pero siempre termina, parece que con el arrepentimiento y regresando al Señor, y el Señor levantaba un juez que venía a ayudar al pueblo, a rescatarlos si estaban con un enemigo. Y piensan que el tiempo de Ruth y Noemí era el mismo tiempo en que estaba Gedeón como juez sobre Israel, o el tiempo en que el Señor levantó a Gedeón como juez. Ese tiempo comienza con los madianitas llegando a tomar control de Israel, y en vez de tomar los cautivos, lo que ellos hacían era que destruían sus cultivos, para que robaban parte del cultivo para beneficio de ellos, pero quemaban el resto para que los israelitas no tuvieran de qué comer. Y es posible que esto es lo que estaba pasando a principios de este libro, cuando dice que hubo hambre en la tierra. No nos dice este libro si era por tiempo de sequía, si fue por causa de opresión enemiga. Y es una de las cosas interesantes de este libro. Hay muchos detalles que no nos dan, pero de todas formas, realmente no necesitamos saberlas todas. Lo que necesitamos saber es que es algo que el Señor ha traído para ayudar a que su pueblo se arrepienta y regresen a Él. Como dice Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante, porque el Señor al que ama disciplina. Es verdad que ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, como en todas estas ocasiones, dice que los hijos de Israel clamaron a Jehová. Este es el resultado que Dios desea cuando nos llegan estos tiempos de aflicción, que clamemos a Él, que nos volvamos a Él, que nos arrepentamos de lo que hemos hecho que no ha sido bueno.
comenzando este libro, sin embargo, vemos que Elimelech decide que no va a sufrir este tiempo de hambre, que en vez de esto va a irse de Israel y va a irse al pueblo de Moab, que parece que ellos tenían comida y él pensó que esto sería mejor para que él cuidara a su familia. Esta es una foto del pueblo de Belén hoy día. Es una zona un poco montañosa. Sabemos del recuento del tiempo de Jesús, que era un lugar donde habían muchos pastores, donde cuidaban las ovejas en los montes a sus alrededores. Y como pueden ver, hay bastantes de ellos. Pero para nosotros mirando a Elimelech, esta decisión que él hizo de dejar su pueblo y de irse, causa bastantes problemas porque no solo se está yendo de Belén, un lugar que era conocido como la casa de pan, sino también decide irse a Moab, un pueblo idólatra, un pueblo ajeno que no era bueno. También se está alejando del juicio de Dios, así que no va a sufrir el juicio y posiblemente no va a arrepentirse de la situación y de regresar a su pueblo. Este es un mapa un poco borroso, pero no importa. Aquí queda Belén, la ciudad donde está. También era conocido como Efrata. Y aquí encontramos el Mar Muerto. Entonces Moab es una nación que quedaba al otro lado del Mar Muerto. Entonces era un viaje de como unos 80 kilómetros. Tendrían que venir por acá, cruzar el río Jordán y bajar por acá o bajar por el otro lado. De todas formas, era un viaje bastante largo para una familia. El pueblo de Moab también es una zona montañosa. Es el día de hoy el país de Jordán. Entonces, es un país que en ese tiempo no era, y hoy día tampoco es un pueblo, un lugar donde se obedece a Dios. El origen de Moab es uno de los hijos y nietos de Lot, el sobrino de Abraham. Sabemos la historia que cuando Lot se alejó de Abraham, bajó a las llanuras y se quedó viviendo en Sodoma y Gomorra. Cuando Dios trajo destrucción a estas ciudades, él y sus hijas y su esposa huyeron. La esposa miró atrás y quedó convertida en sal, pero Lot y sus hijas huyeron y se quedaron viviendo en unas cuevas, escondidos por temor de la destrucción que había pasado. Las hijas de él habían crecido en estos pueblos, en Sodoma y Gomorra, y para ellas no quizás habían aprendido mucho acerca de Dios. Entonces ellas decidieron, bueno, estamos aquí en la soledad de esta cueva solo con nuestro papá y vamos a morirnos todos aquí y va a terminar nuestra familia. Entonces, me parece bueno que emborrachemos a papá, durmamos con él y después tengamos hijos y así perpetuemos la dinastía de nuestra familia. Algo bastante horrible, pero fue lo que hicieron estas dos mujeres. Ambas tuvieron hijos. Una tuvo un hijo que se llamaba Moab y el otro tuvo el hijo que se llamaba Amón. Y de ellos vinieron los moabitas y los amonitas que trajeron bastantes dificultades para el pueblo de Israel cuando regresaron de Egipto. Esto es esta abominación de cómo originó esta nación siguió porque ellos comenzaron a adorar un dios al que llamaban Quemos, que es posiblemente el mismo dios de los amonitas, que eran los dos hermanos al principio, que era Moloch. Y en ambos hay la adoración de este dios, pero este dios requería sacrificio humano para poder complacer a las personas. Es mencionado bastante también en la Biblia.
También era conocido como el dios de la tierra y como parte del tiempo de los cultivos, celebraban bastante los ritos de fertilidad entre el tiempo de la siembra y la cosecha, y la gente de Moab participaban en esto como una forma de adoración a su dios Quemos. Entonces, este pueblo realmente no tenía buenas costumbres, tenía una idea mala, no como Dios había planeado para un esposo y una mujer tener relaciones íntimas, sino que asociaban esto todo con su adoración a su Dios. Había muchas relaciones sexuales múltiples, incestuosas, también de gente con el mismo sexo y muchas desviaciones en este tiempo. Algo por la cual es maravilloso después cuando vemos lo que pasó con Ruth. Otra instancia del pueblo de Moab es cuando ellos venían los israelitas de Egipto. El rey Balac salió para verlos y quería maldecirlos y contrató a Balaam, que era conocido como un profeta de Dios, para que viniera y maldijera al pueblo. Y al principio Balaam habla con Dios y Dios le dice, no, este es mi pueblo, no le permito que lo maldiga. Pero por fin el rey persuadió a Balaam que viniera y es cuando tenemos el relato de Balaam montado en su asna y el asna no quería andar por el camino porque veía al ángel con una espada que quería matar a Balaam. Y él comienza a golpear al asna y Dios le dio la habilidad al asna de hablar con él, de decirle, pero ¿por qué me está golpeando? ¿Yo qué le he hecho? Y él entonces abre los ojos, ve el ángel y dice que solo pudo hablar lo que Dios le daba y cada vez que veía el pueblo de Israel, que veía sus tiendas en su forma tan organizada en los campos, solo podía bendecirlos. Si quiere leer más de eso, está en capítulo 22 al 24 del libro de Números. Entonces, aquí comenzamos la historia de Noemí. Realmente no sabemos su edad, no sabemos la edad de los hijos, no sabemos cómo se sentía ella en este tiempo en que tenía hambre en el pueblo, pero siendo madre, puedo imaginarme que lo que ella hacía era proveer para los hijos, aunque sufriera ella misma hambre. Todas formas, este tiempo en que estaban viviendo era un tiempo de bastantes dificultades, un tiempo que le causaría sufrimiento. La idea de su esposo de llevar la familia a otros países, a otro país, era algo que no sabemos si ella estaba de acuerdo o no, pero de todas formas, ella fue con él, no dice que ella se quejó o que ella tuvo problemas, solo dice que él tomó su familia y se fue. Para una mujer, especialmente creo, es difícil dejar su hogar. Nosotras tomamos mucha de nuestra identidad de cómo cuidamos de nuestro hogar, cómo decoramos, cómo tenemos nuestras pertenencias. Es una parte de nuestro ser. Y el dejar todo esto seguro fue algo de angustia para ella. A veces el Señor nos pide que vayamos a otro lugar y en esto sabemos que si uno va porque es la voluntad del Señor, sí, aunque sea difícil, Él nos da las bendiciones y nos ayuda con el cambio. Pero uno cuando va a un nuevo país o aún si se traslada dentro del mismo país a otra ciudad, encuentra unas cosas buenas y también unas cosas malas. A veces la gente hace las cosas diferentes en otro lugar. Tienen costumbres diferentes. Si va a otro país, existe la dificultad de otro idioma y uno tiene que aprender el otro idioma. Cuando llega al principio, todo parece bueno, todo parece estar
emocionante y quizás para ellos fue así. Llegaron a las ciudades de Moab y hay comida, no tenemos que pasar hambre, qué hermoso es, por fin está todo resultando bien. Esto es en lo que tengo en la diapositiva, la etapa de la luna de miel de un cambio de lugar. Pero después de un tiempo comienza uno a acostumbrarse un poco al lugar donde está y comienza a compararlo con el hogar donde estaba antes. Están haciendo esto así, pero nosotros estamos acostumbrados a hacerlo así y comienza uno a sentir quejas, a encontrar dificultades con lo que está pasando. Se está acabando la luna de miel y comienza la etapa de angustia, cuando uno comienza a sentir el alejamiento de la familia, del otro lugar, de los amigos que tenía ya. Si la persona no ha querido hacer el traslado, estas emociones estarán aún más intensas, dejando a la persona con mayor tristeza y con más quejas acerca de la situación. Comienza a sentir hostilidad acerca de la situación, comienza a pensar que las costumbres no son interesantes, sino ahora son extrañas, son diferentes, no sé por qué lo hacen así. Y termina uno con muchas dificultades. La tercera etapa de estos cambios que son llamados el choque cultural que uno siente es cuando se comienza a adaptar a vivir en este nuevo lugar, cuando se comienza a adaptar a las costumbres del lugar, ya se siente uno más cómodo, ya puede hablar quizás más con el idioma nuevo, si hay idioma nuevo, o si no, ya entiende los dichos que tiene la gente en ese lugar, qué significan, y ya no se siente tan perdido. Ya está más preparado para vivir allá. Y la cuarta etapa llega al final cuando la persona se siente completamente cómodo, puede vivir fácilmente, ya sea en esta nueva cultura o en la cultura que ha dejado, está completamente adaptado, ha aceptado lo nuevo, tiene rutinas nuevas, tiene hábitos que ha establecido en este lugar, tiene amigos nuevos y está funcionando bien en forma normal. A veces uno pasa por estas etapas en orden, a veces pasa llegando hasta la etapa de orientación y después pasa de regreso a la etapa de angustia. Así que no es totalmente lineal, sino a veces vas con la subida y baja hasta que por fin llega a la etapa de adaptación. Noemí, no sabemos, como he dicho antes, si estaba de acuerdo con este cambio, pero de todas formas hubiera pasado por estos cambios, estos sentimientos al hacer este cambio en su lugar de vivienda. De seguro dejó familia en Belén. No sabemos quiénes ni cuántos y también dejó sus amigas. Y para nosotros ir a un lugar donde no hay con quién hablar. Y hoy día es más fácil, podemos usar Zoom, podemos usar el teléfono, podemos usar el Facebook. Hay muchas formas de comunicarse el uno con el otro que antes no existían. Y es más fácil seguir en contacto con la familia que uno ha dejado. Sin embargo, es siempre difícil dejar las cosas. Y quizás Noemí, como parte de las cicatrices que estaba formando en su vida de estos cambios personales, de dejar su familia, dejar su hogar, ir a este nuevo país, adaptarse a este nuevo país, serían aún mayores si ella no quiso hacer este cambio, si ella quería quedarse en Belén, pero por obediencia a su esposo, por sumisión a su esposo fue. Y a veces nosotras tenemos la opción de seguir a nuestros esposos o de estar en desacuerdo con ellos. Uno no siempre sabe lo que está pensando el marido y de repente un día dice, creo que tenemos que irnos a otro lugar.
Y uno a veces dice, bueno, oremos, sí, me parece buena idea, está bien. Si es lo que Dios quiere de nosotros, está bien. Pero en otras ocasiones llega la situación cuando uno dice, bueno, no sé si eso sea bueno o no. Y esto nos causa resentimiento contra el esposo, resentimiento contra las situaciones y causa aún más dificultades en el ajuste. Es algo que uno tiene que reflexionar y enfrentar y mirar para ver cómo está enfrentando. Y si es algo que es verdaderamente del Señor, tenemos que arrepentirnos, a regresar a Él y seguir adelante para continuar con la comunión. El nombre de Elimelech significa mi Dios es rey. Pero como vemos quizás en esto, el hecho de que él dejó a Belén, dejó al pueblo de Israel y se fue, indica que realmente no veía a Dios como su rey. Sus hijos, Malón, su nombre significa enfermo o débil, y que León, uno que se está desgastando o uno que estaba fallando. No, quizás estos hijos nacieron durante el tiempo del hambre, así que siempre eran débiles, no crecieron lo suficiente, no sabemos los detalles de esto, pero esto es lo que nos ha dicho la palabra. Ahora, se me van los dedos. Versículo 3 dice, pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Malón y Kelión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. No sabemos cuánto tiempo pasó después de la muerte de Elimelech, después de que llegaron a Moab, antes de que muriera Elimelech. Pero sabemos que el tiempo total que pasaron en Moab fue 10 años. Suficientemente tiempo para que los dos hijos terminaran de crecer y se casaran con dos mujeres moabitas. Ahora llegamos al tiempo más difícil para Noemí, el tiempo en que está sufriendo el duelo. Perdió no solo su esposo, sino también sus dos hijos. Ahora, los hombres en esta etapa eran los que conseguían el dinero, eran los que trabajaban, los que cuidaban a las mujeres. Las mujeres no tenían trabajo fuera del hogar, no tenían cosas así. Entonces, para Noemí esto fue un golpe bastante duro. Ahora está sin esposo y ahora también sin hijos en un lugar ajeno. La primera etapa del duelo es la negación, cuando se rehúsa uno a aceptarlo. La segunda es cuando siente uno ira, está frustrado por lo que está pasando, siente resentimiento, siente rabia contra las demás personas por el dolor que está sufriendo. Siente tristeza profunda sin la posibilidad de sentir alivio. Tercero, la etapa de negociación es bastante corta, es cuando comenzamos a pensar, si solo hubiera hecho o dicho tal cosa, entonces esto no habría pasado. Y aunque siempre pensamos en cosas así, no tiene valor, no tiene ayuda, no hay salida porque la muerte ha pasado, ya no se puede regresar, no hay forma de regresar esto. La cuarta etapa es la de depresión. El profundo vacío que uno siente en la vida lo deja sin ánimo de vida, piensa que lo normal nunca volverá a ser, uno siempre va a estar triste, siempre va a estar vacía la vida y es difícil ver que haya salida de esto. La cuarta etapa es cuando se acepta que esta muerte ha ocurrido, que la vida va a continuar, aunque no va a ser igual, y después del paso del tiempo uno puede por fin comenzar a disminuir la intensidad de los sentimientos de dolor, comienza uno a ver la luz al final del túnel, comienza uno a poder sentir placer y alegría de nuevo.
Pensamos que posiblemente estaba en la etapa de depresión Noemí al final de esto cuando decide regresar a Belén. Ella dice, decidió regresar de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Entonces ella sale con ellos y se dirige hacia Belén de nuevo. Tenemos el tiempo en que ella habla con sus nueras. Después de un poco corto paso, le dice, regresen a su hogar, a sus madres. Esto es quizás una idea de que ellas, si regresan, van a encontrar otro marido. La mamá les puede ayudar con eso. Dice, no vale la pena irse conmigo. Mi vida está acabada. Yo no puedo tener más hijos y si los tuviera hoy, ustedes ya están grandes, van a esperar tanto tiempo que crezcan. Y vemos que Orpa acude a este llamado de ella y decide regresar. Pero Ruth es la que da algo bien famoso. Dice, no insistas en que te abandone y que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y ella, al ver esto, va con ella y regresan a Belén. Ahora cuando regresan, salen las mujeres a conocerlas y dicen, ¿no es esta Noemí? Quizás por los 10 años la angustia que ha pasado ha cambiado su apariencia y no están bien seguras. Y ella responde, quizás esto es lo que nos hace pensar que estaba en bastante tiempo de depresión. Ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor? Entonces, su nombre Noemí significaba placentera o dulce, pero ella dice, no, cambien mi nombre a amarga o amargura, porque mi vida está amarga ahora. Y la otra cosa, ella dice, regreso con nada. Y al lado de ella está su nuera Ruth, que acaba de dar esta declaración tan hermosa de que va a seguir a Dios, que va a acompañarla en todo, aunque se quede sin marido, piensa que es mejor seguir con Dios, seguir con este Dios de Noemí, aún en este tiempo en que ella está con tanta depresión. Parece que las dos nueras sí la amaban en realidad, porque ambas no querían separarse de ella. Entonces, quizás Noemí sí fue placentera durante el tiempo que estuvo en Moab hasta la muerte de sus hijos. No sabemos, pero de todas formas, en su vida daba una muestra de cómo era poder vivir cuando se tenía esa confianza en Dios y les mostró cómo era el Dios verdadero, y esto llenó a Ruth con el deseo de seguir con ella, de juntarse con ella. Pasando en adelante, parece que Noemí sigue en su tiempo de dificultad, de amargura, pero no, Ruth decide, es el tiempo de la cosecha, es el tiempo en que hay comida, voy a salir y hacer lo que es permitido para los pobres y cosechar después de los que han hecho la cosecha, las cosas que han caído, que no vale la pena regresar. Los pobres pueden coger de esto y voy a conseguir comida para que no muramos de hambre aquí. Y así hace y se encuentra en el terreno de Booz, el cual pregunta a su mayordomo cuando llega al mediodía, ¿quién es? Y le cuentan que es Ruth la que regresó con Noemí. Entonces él se acerca a ella y habla con ella y le dice, siga aquí comiendo, júntese con mis criados para el almuerzo. Y ella le dice, pero
¿por qué toma atención de mí? Yo soy moabita, no, ni siquiera soy de Belén. Y él en el capítulo 2, versículo 11 le contesta, ya me han contado todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Entonces, quizás ya han estado un tiempo en Belén y la gente ya ha notado que aunque Noemí está bastante amarga, que está muy deprimida, que no siente que hay escape, tiene a Ruth con ella que la está cuidando, que está buscando dónde conseguir comida, que es una mujer con grandes habilidades. Entonces sigue y cuando Ruth regresa, habla con Noemí y le cuenta lo que ha pasado, le muestra la gran cantidad de granos y es cuando comenzamos a ver que Noemí comienza a salir de esta depresión. Se interesa, pregunta quién es el que está dando todo esto. Comienza a planear al paso del tiempo cómo Boaz puede ser el redentor de su familia y es posible ahora de que no esté todo tan difícil, tan oscuro. Existe la posibilidad de redención y esto es lo que sucede. Voy a apurarme porque mi alarma me dice que se me acaba el tiempo. Entonces, Ruth sigue haciendo todo lo que le dijo Noemí que hiciera. Ella es obediente, es interesada, ella tiene interés en aprender de este Dios. Termina casándose con Boaz, le provee un hijo a Noemí y ahora las mismas mujeres que decían, ¿quién es esta mujer? Parece Noemí, pero no es. Ahora le dicen, alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Y Noemí toma encargo de este hijo y termina siendo este hijo el abuelo de David. Y en las bendiciones del Señor, Ruth termina siendo una parte del linaje del Señor Jesucristo. Así que en la historia de Noemí, sí vemos que aunque pasan tiempos difíciles, aunque sufrimos bastante, si estamos confiando en el Señor, si dejamos nuestras cargas en Él, aunque pasemos por tiempos difíciles y todos vamos a pasar por tiempos difíciles, siempre estaremos teniendo dificultades, es parte de la vida, el sufrimiento, el dolor, la muerte, por causa del pecado que entró en el mundo. Pero con nuestro Señor, Él nos da la fuerza necesaria para seguir adelante. Él puede ayudarnos a sentir el gozo de nuevo que hay en la vida después de tanto dolor. Así que vemos que Noemí sufrió bastante, pero también al final pudo regocijar, pudo tener gozo de nuevo, pudo ver un futuro adelante. Hay una canción que se oye aquí en la radio que se llama Cicatrices y lo pensé inmediatamente cuando primero me pidieron que hablara de esto y por el tiempo no lo voy a leer todo, pero habla de cuando pasamos por diferentes pruebas. Estoy agradecida por las cicatrices, porque sin ellas no podría conocer tu corazón. Sé que siempre contarán quién eres, así que para siempre estaré agradecida por las cicatrices. Puedo ver cómo me redimiste, cómo me rescataste. En tus manos y tus pies he encontrado la victoria, así que estoy agradecida por las cicatrices que me has dado.
Y espero que eso sea la oración que todas podamos tener también hoy. Muchas gracias.